vino a mí la palabra del Señor diciendo: oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Les dirás: oh montes de Israel, escuchen la palabra del Señor Dios. Así ha dicho el Señor a los montes y a las colinas, a las quebradas y a los valles: he aquí yo mismo traeré contra ustedes la espada y destruiré sus lugares altos. Sus altares serán desolados y sus altares de incienso destruidos. Haré que sus muertos caigan delante de los ídolos de ustedes. Pondré los cadáveres de los hijos de Israel delante de sus ídolos y esparciré sus huesos alrededor de sus altares. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, queremos poner en tus manos este estudio de tu palabra. Gracias por darnos esta gran bendición de poder meditar, reflexionar en tu palabra. Ayúdanos a asimilar, entender, porque a veces somos, Señor, muy lentos para aprender, pero enséñanos, Señor, el camino correcto del aprendizaje y la meditación de tu palabra, porque es el alimento para nuestro espíritu. Ayúdanos a fortalecernos a través de esta palabra. Si hay mandamientos, que los obedezcamos. Si hay promesas, que las creamos. Y si hay alguna revelación de lo que tú eres, ayúdanos, Señor, a poder entenderlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces en este pasaje, bueno, en este libro de Ezequiel, tenemos un tema principal o un eslogan. Ezequiel, ¿cómo le hemos llamado? Ahí está. Sabrán que yo soy Jehová. Aparece aproximadamente 65 veces en Ezequiel. Sabrán que yo soy Jehová. Billy, ¿qué te dice esa frase? Sabrán que yo soy Jehová. Dinos, ¿qué te viene a la mente? Según lo que hemos visto de Ezequiel y los profetas y este asunto de sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué te viene a la mente? Ezequiel es pues un enviado. Ezequiel es un enviado de Dios, dar a conocer, ¿no? A su pueblo. Tu pueblo. Que ya estaba perdido. Ajá. Que ya conocían de él. Ya conocían de él. Entonces, ¿cómo sabrán? ¿Pero sabrán o ya saben? Pues ya se supone que sabían de él, pero eran desobedientes. Y ahora por este Jehová, que sabrán que yo soy Jehová, como que recalcándolo, ¿no? Sí. Aterrizando aquí a frases de nosotros, ¿a quién le decimos ahora si vas a saber? Pero entonces, ¿qué entendemos por esa frase? ¿Alguien que me ayude a pedir? La ira y el enojo del Señor. La ira y el enojo. Que va a castigar a su pueblo. Ok. Por medio de este eslogan, les va a hacer notar que Él es poderoso. Que Él es poderoso. Sabrán que yo soy poderoso. ¿Qué más, Lalo? Que no estoy jugando. Sabrán quién es quién. Sabrán ahora sí, verán las consecuencias de todo lo que han hecho. Yo lo que les advertí. Más o menos, ¿verdad? Ahí va. Sabrán que yo soy. Hay otra versión, la versión, bueno, incluso la 2015 nos dice Jehová. ¿Cómo dice? El Señor. Sabrán que yo soy el Señor, o que yo soy Dios. ¿Sale? Muy bien. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Lalo, párate, ponte de pie, por favor. ¿En qué año la nación de Israel se dividió en norte y sur aproximadamente? ¿Qué año tenemos en nuestra línea de tiempo? El norte y sur en el 605. ¿Tach? 931. Están viendo y no ven, ¿verdad? ¿No se alcanza a ver algo? División, acá el último cuadrito de la izquierda dice división del reino norte, Israel y sur. ¿En qué año es?
931. Ahí se divide. Y luego entonces, cuando se divide, el norte, puro rey malo, puro rey que se inclinó hacia dónde. Hacia el mal, hacia la idolatría. La idolatría, principalmente idolatría entre otras cosas, pero lo principal era idolatría. Y por esa inclinación a la idolatría, Dios les castigó y los emitió en juicio, y vino un pueblo que se los llevó cautivos. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Quién y cuándo? Se los llevó a los del norte. Los llevó Babilonia. No, Se los los asirios. llevaron a Babilonia el rey Nabucodonosor, ¿no? No. Los asirios. Ah, los asirios. ¿En qué año? Si Pili sabe todo, ¿no? 722. ¿Dónde está? De la izquierda. Caída del reino del norte por Asiria, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Luego entonces tenemos que los del sur, Lalo, los del sur, en un solo evento se los llevó ahora sí Babilonia, Nabucodonosor, en una sola deportación se los llevó a Babilonia. No, ¿Cuántas fueron? llegó en 3. En 3. ¿La primera en qué año fue? La primera fue en el 605. 605, ahí donde se fue el profeta Daniel. La segunda, En el 597. ¿quién se fue ahí? Se fue el rey Joaquín. Ajá, ¿y quién más? Y 10,000 más. Y entre esos 10,000 más, ¿quién iba? Iban ¿Quién iba? Uno nada más. Ezequiel. Ezequiel. Y bueno, todavía no llegamos en nuestra línea de tiempo que estamos estudiando, todavía no llegamos a la tercera deportación, que es la definitiva, es la destrucción total de la ciudad, del templo. ¿En qué año? En el 586. 586. ¿Sale? Y ya luego Babilonia fue conquistado por otro imperio. ¿Qué imperio y en qué año? Los medos y los persas. Ajá. ¿En qué año? El 537. 38. 538, la caída de Babilonia por los medos persas. Y luego entonces ya vemos ahí que el rey Ciro emite un decreto para regresar del cautiverio, que regresaran a Jerusalén los del sur. ¿En qué año? Con Zorobabel. El 445. No. 537. 537. Ya luego Nehemías, o sea, nos hace un registro. ¿Cómo se llama el rey? El rey persa que le dijo a Nehemías que podían regresar a conquistar la ciudad. Eso no está ahí. ¿Pero cómo se llama? Ciro, ¿no? ¿Ciro? No. Ciro es el primero, ¿no? Ah, sí. Y luego el de Nehemías. El rey empieza con A. Artajerjes. El rey Artajerjes. ¿Sale? Más o menos en nuestra línea de tiempo. Ahí está. Entonces en este momento estamos en la segunda deportación. Todavía no sucede la tercera del sur por Nabucodonosor. Y hay un grupo de judíos en la ciudad y hay otro grupo ya cautivo en Babilonia. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Pues ahí vamos en nuestra línea de tiempo, ¿no? Bueno, tenemos aquí los lugares altos. Aquí vamos a entender hoy el tema. El tema sigue siendo, ¿cuál es el tema que hemos estado viendo? Juicio de Dios, juicio. Todavía no acabamos con el juicio de Dios. La semana pasada vimos esa parte del juicio de Dios Dios es amor, Dios es bueno, Dios nos ama. Dios es bueno, aunque sufras, Dios es bueno, aunque te permita vivir situaciones que tú dices, pero ¿por qué estoy viviendo esta situación? Dios no es bueno. Podemos cuestionar la bondad de Dios cuando nos alejamos de Él y cuando vivimos crisis. Es fácil decir Dios es amor, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo muero por Dios. Es fácil morir por Dios, ¿sí o no? Si en ese momento te dicen, ¿eres creyente en Cristo o no? ¿O te mueres? ¿Crees en Cristo? Te mueres. ¿No crees en Cristo? Vives. ¿Qué haces? Es fácil decir eso. Es fácil morir por Cristo. Es fácil. Lo que es difícil es vivir para Cristo. Los años que Dios me permita vivir, dedicárselos a Él. Eso es lo difícil. Morir es muy fácil, ¿no? Es lo que dijo Pedro, ¿no, hermano? ¿Qué dijo? Lo que dijo Pedro, que él
a negar. Ah, sí. Sí, antes muerto, ¿no? Antes muerto que negarte. ¿Y qué hizo? Y lo negó. En momentos de crisis, ¿verdad? En el momento que ve la dificultad, ahí es donde se prueba la fe. Entonces, tenemos nosotros que hemos estado viendo el juicio de Dios, el juicio que se avecina a través del profeta Ezequiel, pero también vemos ahora que esa parte de la justicia. Dios es justo. ¿A quién le gusta la justicia? A todos nos gusta, y cuando vemos una injusticia en la calle, en la casa, en el trabajo, como que decimos, eso no está bien. Hasta intervenimos, nos enojamos, nos peleamos, porque no nos parecen justas las cosas. Y reclamamos derechos humanos, derechos de la familia, derechos laborales, derechos, no sé, tantas cosas, ¿sí? Porque buscamos la justicia. Pero si en verdad nosotros buscáramos la justicia genuinamente, honestamente, delante de Dios, ¿qué pasaría con nuestra vida en este momento? Si le decimos a Dios, Dios, sé justo conmigo, ¿qué pasaría? Te fulmina y te elimina. ¿Sí o no? Te elimina porque sería justo, porque somos pecadores, porque continuamente nos inclinamos a lo malo, al mal pensamiento, a la mala acción, a la mala práctica, no sé, tantas cosas que nuestro corazón se inclina en esa naturaleza. Por eso la invitación de Cristo es a morir o a hacer morir esa parte pecadora para que lo espiritual domine, para que nos revistamos del Espíritu Santo y controle nuestra vida. Que la vida vieja quede a un lado y la vida nueva se refleje ahora. De eso se trata entonces la vida cristiana. Y poder decir entonces que Dios en un momento dado no es justo por el sufrimiento que yo estoy teniendo, o entonces Dios está pasando, se le está pasando la mano. ¿Cómo le podemos decir? Se le pasó la mano en el sufrimiento. ¿Han escuchado esa frase de los alcohólicos? Si por la borrachera te ofendí, con la cruda me sales de bien. ¿Sí han escuchado, no? O nada más yo. ¿No lo has escuchado, María? ¡Ay, qué bárbaro! Bueno, yo como vengo de un convento. Tú vienes de un convento, por eso no lo has escuchado. Ok, entonces tenemos una situación de poner en duda la justicia de Dios, o querer la justicia de Dios, pero no entender qué es la justicia de Dios. ¿Ha escuchado, ha leído en el Nuevo Testamento, me parece que es Mateo 6:33, después de que dijo de los lirios del campo, las aves de los cielos, las necesidades que hay y demás? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es eso? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Jesucristo, amor, paz, es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de los cielos, el reino de Dios casi es un sinónimo, pero ¿qué es el reino de Dios? Es donde hay un rey, donde hay súbditos, donde hay un pueblo, donde el rey manda y el pueblo obedece. Ese es el reino de Dios, donde Cristo es el rey, o Dios es el rey, y nosotros le obedecemos. Es el reino de Dios. Cuando conocemos a Dios, entramos en ese reino, ¿sí? Mas buscad primeramente el reino de Dios. Y luego dice, y su justicia. ¿Qué es su justicia entonces? ¿Es otra cosa distinta? Buscar el reino de Dios primeramente y su justicia. ¿Son dos cosas distintas o es parte de lo mismo? ¿Es parte de lo mismo la justicia? Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es su justicia? No. Es hacer la
¿Obedecerla? No. La muerte de Jesús. Eso es justicia. Somos pecadores perdonados. Somos perdonados porque pedimos perdón y hemos creído en Cristo. Y decimos, Cristo pagó mi culpa. Cristo pagó mis pecados. Entonces, la ira de Dios no vino sobre ti. ¿Vino sobre quién? Sobre su Hijo. Porque Dios es justicia y el pecado no queda impune. La culpa no queda impune. Alguien la tuvo que pagar, porque Dios es justo. Alguien tuvo que pagar tu pecado, porque Dios es justo. Buscar el reino de Dios y su justicia en Cristo Jesús. Si no entendemos que la salvación de Dios tan hermosa viene acompañada del sufrimiento de alguien por mi culpa, entonces no entendemos el evangelio completo. El evangelio completo es perdón, pero alguien tuvo que pagar por mí. No nada más es perdón, jajaja, jijiji, sigamos la vida, y no. Es perdón y ver que alguien sufrió. ¿Sí? Perdóname, Señor, dice el Señor, te perdono tus pecados. Si nos sentimos bien, se siente uno descansado cuando uno tiene pecados. Y volteamos y alguien está sufriendo mi pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Me quedo callado. Solamente caigo de rodillas y le adoro. Y esa es una vida continua de entender la justicia de Dios. Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está la vanidad? ¿Dónde está el yo lo puedo, yo soy bueno, yo me esfuerzo? No, nada, no existe. Cuando vemos al que está sufriendo por mí y que yo estaba muerto, perdido, y que fui rescatado por ese sufrimiento de alguien, entonces viene humildad, viene una situación de obediencia continua, permanente. Por eso vamos a hablar de la justicia de Dios. Pero, ¿por qué son culpables? Los de Israel son culpables. Tenemos aquí los lugares altos. Hay varias frases. Árboles frondosos, que son ¿qué? Centros de idolatría. ¿Qué es la idolatría? Mi hermano Francisco, ¿qué es la idolatría para usted? Pues hay muchas maneras de poder ver la idolatría. Ajá. Hay gente que se idolatra por la América. Tenía que sacarlo del fútbol, Sí, por un equipo, ¿verdad? Así, y se idolatran por un... ¿Y cuando van al Azteca, cuando van a un estadio, cómo gritan? Y está lloviendo, y no importa, pero cómo gritan y se emocionan y sacan todo. No, yo he visto... Y se pelean. He visto cómo se junta la gente y dice uno, si así se juntaran Exacto. para alabar a Dios, qué Sí. tremendo. México sería otro. Sí. Apuestan. Philip, ¿qué otra parte de la idolatría? Es poner algo antes que a Dios. Por ejemplo, llámese trabajo, a los hijos, las fiestas. Sí. No necesariamente necesitas poner un altar con un ídolo, una imagen. Quitarle a Dios su lugar, que es el primero. Así es. Ajá, ok. Puede ser uno, puede ser una imagen, puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser el dinero, puede ser, ¿qué más? Claro. Es que yo sí tengo algo así como que la idolatría, porque nosotros como cristianos somos idólatras, o sea, adoramos a Cristo. ¿Qué pasó? Adoramos a Cristo. ¿Qué pasó? ¿Por adorar a Cristo somos idólatras? Es que si usted se va a los significados, dice... A ver, Carol, ¿dónde andas investigando, Carol? Adoración, que se dice amor excesivo o vehemencia a algo o a alguien. Que no sea Dios. Que no sea Dios. A ver, complétale, pues depende de dónde estés buscando, ¿no? Bueno, Sí. yo así lo vi. Adorar a Dios, ¿cómo creen que adorar a Dios es idolatría? Eso estamos adorando. La idolatría es pecado. Pero estamos adorando algo, ¿no? Sí, pero no idolatrando. No idolatrando. Estar adorando, por ejemplo. No te harás imagen ni semejanza. No,
no tendrás ídolos delante de mí. Él no es un ídolo, él no es él es Dios. Sí, lo adoramos. Eso sí, que ni Lo qué. adoramos, lo exaltamos. Sí, claro, somos adoradores. La idolatría también, eso es, bueno, y el significado, por eso Sí. pregunto. Ahí le falta una frase, que no sea Dios. Okay. Sí le falta una frase. Todo lo que está fuera de Dios. Porque yo estaba viendo, los israelitas adoraban, pero adoraban a falsos dioses, no su idolatría falsa, pues, Sí, ¿no? sí, sí. No, o sea, idolatría falsa ya es, ¿cómo se le llama esa palabra cuando redundas? Sí, redundante, pero tiene otro nombre, bueno, es una palabra, rara, pero bueno, ahorita lo recuerdo. Eufemismo, ¿no? O sea, cuando dices idolatría falsa, es como dijeras una secta falsa. Pues si las sectas son falsas ya de por sí. ¿Hay sectas verdaderas? ¿Hay ídolos verdaderos? A ver, dígame, ¿hay algún ídolo verdadero? Entonces, no hay ídolos falsos. ¿Sí? Es Dios y los ídolos. ¿Sí? Un solo Dios verdadero. Lo demás es idolatría. Lo demás es idolatría. Ok. Bueno, entonces, lugares altos, árboles frondosos, y estamos hablando de esta idolatría. Eran culpables los israelitas porque ellos tenían la ley, y en la ley establecía los 10 mandamientos. Éxodo capítulo, ¿qué? 20. Éxodo capítulo 20 era muy claro, lo conocían y demás, y a pesar de eso llegan a un pueblo, a Canaán, donde había mucha idolatría. Por eso Dios quería exterminar, sacar, destruir todo ahí, porque se iban a contaminar. No obedecieron, de tal manera que los que se quedaron se contaminaron de los ídolos y de las religiones que estaban por ahí, religiones falsas, ¿no? Etcétera. Pero ¿qué le está diciendo Dios al pueblo? ¿Qué son los ídolos? Dice, los mataré, sus altares serán ¿qué? Desolados. Está dando una profecía. Sus altares de incienso destruidos, haré que sus muertos caigan delante de sus ídolos. ¿Qué significa todo esto? Sus ídolos son nada. Sus ídolos son nada. Y lo voy a demostrar y les voy a enseñar. Entonces tenemos que el pueblo de Israel, a los reyes se inclinaban a los ídolos, y obviamente si un rey se inclina a los ídolos, ¿qué hace todo el pueblo? También, pero siempre había remanente, siempre había unos cuantos que no se inclinaban a los ídolos. Tenemos a Baal. Baal tiene varias formas. Baal se puede traducir como esposo, como señor, como dueño, la palabra Baal. Así es de que a muchas deidades se les daba el nombre de Baal. Tenía su consorte, si es correcta la palabra, consorte, su parte femenina, que era Isis, Astarte, Astarot, ¿qué más? ¿Qué otros nombres de diosas tenemos ahí? Artemisa y demás que se derivan de Astarte, que significa esposa, que significa, y todos estos ídolos, ¿a dónde apuntaban? ¿Qué era lo que prometían? ¿Por qué se inclinaba el pueblo ante estos ídolos? ¿Sí más o menos tiene una idea por qué? ¿Qué les ofrecían estos ídolos? Regularmente hay algo fuerte, que es dioses de quién? De la fertilidad. Dioses de la fertilidad. Dioses que prometían, o que ellos creían que a través de las ofrendas y sacrificios a estos dioses les iban bien en la siembra y la cosecha. Ellos les enviaban frutos o crías de animales, eran fructíferos en ese sentido, y la guerra, dioses también de la fertilidad y la guerra, ¿sí? Básicamente es esas dos áreas donde cautivaban al pueblo y decía, yo quiero una buena cosecha, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Como cuando sales de tu casa y dices, ¿qué tengo que hacer para que me vaya bien hoy? Así, me voy a persignar, ¿no?
Y si no me persino, me siento como que no me va a ir bien, ¿no? Entonces, ellos decían, yo quiero que me vaya bien, tengo que ofrecerle algo a alguien. Entonces, a dioses de la fertilidad, Baal, Astarte, idolatría es igual a, también otra palabra que aparece aquí, idolatría es igual a ¿qué? Prostitución. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice, ustedes se prostituyen con otros, se alejan de mí, adoran a dioses falsos, y yo le llamo a eso, dice Dios, prostituirse? ¿Por qué? ¿Por qué? Díganme usted cómo se sentía Dios o por qué usa esta palabra de prostitución. Haga de cuenta que usted está casado y que se va con, es adúltero, se va con otro o con otra, y entonces no solamente ahí, sino que se prostituye con otros cuantos. Es decir, el Señor veía al pueblo como su esposa, ¿no, hermano? Y él le decía de dónde la había sacado, cómo le había ayudado, todo eso, inclusive hasta el momento de que hicieron el pacto, que vendría siendo como un matrimonio, sí, en el cual el pueblo se prostituyó, siguiendo a otros, teniendo a su propio Dios, decidió ir irse con otros. Es igual a prostitución. Ahora, cada vez que nosotros practicamos algún tipo de idolatría, ¿nos prostituimos? Sí. Porque nos entregamos a otra cosa, a otra situación, en lugar de entregarnos. ¿Y es una palabra fuerte? Sí. Es entregarte tú a otras cosas, a otros ideales, en lugar de entregarte a Dios. O sea, ser. Sí, Dios dice, está Dios ahí, y nosotros, no, Dios, tú aguántame, Dios, yo me voy para acá. Y queriendo satisfacer lo que Dios puede dar en otras cosas vanas. Entonces tenemos regularmente becerros, el becerro de oro, ¿se acuerdan? Aprendidos desde Egipto, religiones falsas que aprendían o que venían de pues, los caldeos, Babilonia, de Fenicia, de Canaán, todos estos dioses representados en esto. Entonces sigamos leyendo. En todos los lugares donde habiten, dice el Señor, las ciudades serán destruidas y los lugares altos desolados. ¿Por qué se le llamaban lugares altos? ¿Por qué los lugares altos tienen que ver o es igual a idolatría? Porque generalmente los lugares altos hacían sus, ¿cómo se llama? Sus altares. Sus altares, ahí ponían sus estatuas de los ídolos. Y todo eso se ha venido registrando en la historia de la humanidad, en todos los lugares casi. Ustedes pueden ir a la villa y pueden ver en el lugar, en el cerrito, o sea, el altar no está abajo, el altar está arriba. ¿Sí? Entonces esta tradición, durante miles de años antes de Cristo, miles de años después de Cristo, se sigue practicando los lugares altos. Lugares altos, árboles frondosos, sí, y demás, donde se aparece la Virgen, donde se aparecen muchas cosas, por ahí está, ¿no? Lugares, Puebla, los lugares altos. Ahí en Puebla, las iglesias. ¿Las iglesias dónde están? Hacia arriba. Hacia arriba. Se ven en los lugares altos. Sí, esa es la idea que es algo visible. Como en los cerros, ¿no, hermano? Sí, los cerros. Los cerros, sí, en los cerros. Sus altares serán destruidos y desolados, sus ídolos serán rotos y cesará su culto. Sus altares de incienso serán destrozados y sus obras borradas. Los muertos caerán en medio de ustedes y sabrán que yo soy el Señor. Ahí está la frase, ¿verdad? Sabrán, 65 veces aproximadamente aparece en Ezequiel. Y sabrán que yo soy el Señor. Sabrán que yo soy Jehová. Sabrán que yo soy Dios. Pero dejaré un remanente. Ahí está el remanente. ¿Qué entendemos por remanente? A ver, Miguel, ¿qué entiendes? O sea, todo el mundo será muerto, será desalojado, pero habrá un remanente. ¿Qué entendemos por un remanente? Un poco de todo, de un número de personas. Unos pocos de muchos. Unos pocos que ¿qué? Apartados. ¿Para unos pocos pecadores o pocos fieles, creyentes? No, ahí está hablando de los pecadores.
A ver, alguien que le ayude. Sí, son unos pocos que son fieles. Pocos fieles, pocos que obedientes, pocos que son, por eso es el remanente, ¿sí? ¿Qué significa la palabra remanente? Si alguien, vamos a Carol, ahora sí Carol, su diccionario. La palabra remanente. Son las personas que Dios deja porque han sabido A unos pocos, entre muchos, escoge a unos pocos, o quedan unos pocos por ahí. Es lo mejorcito que hay. Cuando el rey se inclina, todo el pueblo se inclina, pero estoy seguro que algunos no se inclinaron. Ese es un remanente, los que no se inclinan, ¿sí? Por eso habla de, pero dejaré un remanente de modo que tengan entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando sean esparcidos por los países. Entonces, los que de ustedes escapen se acordarán de mí en las naciones en las cuales hayan sido hechos cautivos, de que yo quebranté su corazón adúltero que se apartó de mí, y sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos. Ellos se detestarán a sí mismos a causa de los males que hicieron por todas sus abominaciones. Así sabrán, otra vez, que yo soy el Señor. No en vano he dicho que les haría este mal. Tenemos aquí la justicia de Dios, una justicia necesaria. Cuando nosotros, ¿se acuerdan que hace 8 días hablábamos de que Dios era bueno y que en medio de la disciplina que Dios aplica produce dolor? La disciplina de Dios produce dolor. Cuando hay dolor, angustia, desesperación en nuestra vida, sentimos que Dios no es bueno, porque estoy sintiendo dolor. Si Dios fuera bueno, escúchame esta frase, si Dios fuera bueno, no permitiría el hambre en África. A ver, y si Dios fuera todopoderoso, como dicen que es, quitaría toda la maldad en el mundo y toda la pobreza en el mundo. Si Dios es todopoderoso, ¿Dios puede hacerlo? Sí. Pero como no lo hace, no es todopoderoso. Y como hay sufrimiento en África o en México, en los lugares de mucha pobreza, entonces Dios no es bueno, porque Dios puede alimentarlos, pero no lo hace. Dios no es bueno. Bueno, esa condición sucede cuando sufrimos, sucede cuando estamos pasándola mal, cuando hay quebrantamiento de alma, cuando hay desesperación, cuando el camino se cerró, ya no tengo para dónde hacerme. ¿Qué pasa? Dios no es bueno, Dios no es tan poderoso, porque pues le he pedido, ni me escucha, o no sé, algo pasa. Y estamos hablando precisamente de eso, pero ahora vemos su justicia. Y cuando estamos nosotros en disciplina, y cuando vemos entonces el dolor, la disciplina necesariamente tiene que producir dolor. Y eso es la justicia de Dios, el castigo de Dios, pero con un propósito. Y así sabrán que yo soy Jehová. Porque no quieren entender. Se van ante un ídolo, se van ante otro, no quieren entender. No me creen que yo soy el único Dios verdadero. No me creen a mí. Pues ahora sabrán. ¿Se acuerdan las dos únicas actitudes con respecto a conocer a Dios? La actitud de Faraón y la actitud de los discípulos. ¿Cuál es la actitud de Faraón para conocer a Dios? ¿Se acuerdan? Lo vimos hace 8 días. A ver. ¿Quién es ese? ¿Y quién es ese Dios? Para que venga aquí y me quiera dar órdenes. Bueno, Dios le demostró quién era a través de 10 planes. ¿Sí? Y la actitud de los discípulos es: ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Maravillados. ¿De qué tipo somos nosotros? Que les decimos: a ver, pues ¿quién es Dios? Demuéstrame que tú eres Dios, demuéstrame y ayúdame. Esa es la actitud faraónica. O decir: Señor, tú eres el Todopoderoso en mi vida. Gracias por tu salvación. Lo creo por la fe.
creo que tú eres el Todopoderoso y tú eres bueno. Y en medio de mi dificultad, creo que tú estás aquí. Y si estoy sufriendo, es porque lo merezco. Nada de que, no, yo no merezco nada. Yo ¿por qué? ¿Por qué a mí? No, lo merece. ¿Dios es justo? ¿O te va a dar algo que no merezcas? ¿Es justo o no? Y te va a dar tal vez lo que no mereces. Por eso es gracia y misericordia. Defíneme gracia, Fernanda. ¿Qué es la gracia? Un regalo que no mereces. ¿Sí? Es lo que Dios te da que tú no mereces. La gracia, su presencia es gracia, su salvación es gracia, su perdón es gracia. No lo merecemos, pero nos lo da. ¿Qué es misericordia, Pili? O sea, si la gracia es lo que Dios te da sin merecer, la misericordia es lo que mereces y no te da. Lo que no te da. Ajá, Y pero lo mereces. que si mereces, ¿qué es? Castigo, juicio. Castigo. Misericordia. Por eso todos los días se renueva su misericordia. ¿Quieres que Dios sea justo o que sea misericordioso? Pues es los dos. Es justo y es misericordioso. Pero cuando es misericordioso contigo, acuérdate que alguien paga tus pecados. ¿Sí? Si hay justicia, no está por encima de su amor, su justicia. Todo se paga. Así entonces el propósito del juicio de Dios no es solamente demostrar que Dios es bueno y que nos advirtió, nos cuidó, nos atendió, nos dio situaciones para poder nosotros obedecer mandamientos, pero que también entender, sabrán que yo soy Jehová, que cumplo lo que digo, que cumplo lo que prometo. Sabrán que yo soy ese Dios al que ustedes han rechazado. Sabrán que yo soy el Dios de justicia. ¿Sí o no? ¿Por qué se llama el sol de justicia? El sol de justicia. ¿El sol sale sobre quién? ¿Sobre buenos? ¿Pero por qué es el sol de justicia? Porque habrá un día que todos compareceremos delante de esa luz verdadera. Y no habrá nada que quede fuera para que digan que Él es injusto. Nada. Todos compareceremos. Y por cada detalle, por cada palabra, por cada acción que hemos hecho y dicho en este cuerpo, en este mundo, seremos juzgados. No es por obras, ¿verdad? Pero dice Apocalipsis que por nuestras obras seremos juzgados. No es la salvación por obras, pero por nuestras obras seremos juzgados. ¿Así lo dice? A ver, investíguelo. Yo no sé. Entonces conocen a este Baal. Significa dueño o señor o esposo. Origen fenicio y es el nombre que se le atribuye a cualquier deidad. Cualquier deidad. Baal, los Baales, por eso se llaman los Baales. Baal. Fertilidad y guerra. Baal. También conocido como Moloch. También a Moloch se le decía Baal. Tenemos a la diosa Astarot. ¿Se acuerdan de que cuando Elías, el profeta Elías, combatió, ¿no? Mató a ¿cuántos profetas de Baal? 400 profetas de Baal. Y había, parece que 250, no me acuerdo ahí cómo dice el pasaje, 250 profetas ¿de quién? De Acera. De Acera. Entonces, Astarot, Acera o Astarte, origen fenicio también, que significa esposas, y atribuida igualmente a la fertilidad y a la guerra. ¿Sí? Tenemos ahí entonces una imagen de esta diosa fenicia y demás. Y bueno, entonces terminamos ya con nuestro pasaje. Así ha dicho el Señor Dios: golpea con tu mano y pisotea con tu pie y di: ¡ay de todas las terribles abominaciones de la casa de Israel! Porque con espada, hambre y peste caerán. El que esté lejos morirá de peste, el que esté cerca caerá a espada, y el que se quede y sea sitiado morirá de hambre.
así agotaré en ellos, ¿qué? Ah, caray, ¿a poco Dios tiene que descargar su ira sobre alguien? Dios descarga su ira para estar tranquilo. Y sabrán otra vez, versículo 11, que yo soy el Señor, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos y alrededor de sus altares, en toda colina alta y en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina coposa, lugares donde ofrecieron grato olor a todos sus ídolos. Extenderé contra ellos mi mano y convertiré la tierra en desolación y asolamiento en todos los lugares en que habitan, desde el desierto hasta Diblat. Y sabrán, ¿qué cosa? Que yo soy Jehová. Bueno, todo esto sabrán cuando estén en una situación así. Todo será destruido. ¿Y dónde están sus dioses? ¿Dónde están? Entonces será demasiado tarde. Y sabrán que les di mucha oportunidad. Y sabrán cuánto les amé. Y sabrán que soy el único Dios verdadero. Pero será demasiado tarde, porque alrededor de ustedes habrá destrucción y desolación, tristeza, llanto y quebranto. Sigamos en ese camino de la idolatría y terminaremos así. Comentarios finales del capítulo 6. ¿Qué piensan? El Dios de justicia. Juicio de Dios. Seguimos con el tema juicio de Dios. Ahora con esta justicia, ¿será Dios justo? ¿O fue muy injusto con el pueblo de Israel? ¿Qué piensan? ¿Están muy callados? Yo pienso que si es justo Dios, porque no sé que castigó al pueblo de Israel, no sé que desde la época de Moisés, ¿no? También liberó a su pueblo, pero también los condicionó. En la ley, en los mandamientos. Ustedes cumplen mis mandamientos, yo los tendré en esta tierra. Yo los bendeciré, los prosperaré, les ayudaré en todo aquí en esta tierra. Si ustedes se inclinan ante los ídolos, los sacaré de aquí. Y está usando como un instrumento de juicio a un país no creyente como Babilonia o como Asiria. Pagano, ¿no? ¿Qué más? ¿Correcto? Sí, es justo, claro. ¿Algo más? ¿Hasta aquí le dejamos? ¿Ya? ¿Está muy claro o no está claro? Bueno, ok. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites analizar estos capítulos de Ezequiel. Y te rogamos, Señor, que a través de esta experiencia que este pueblo ha tenido en el pasado, podamos nosotros el día de hoy poder comprender que tal vez, Señor, estamos en una situación de idolatría sin saberlo o tal vez sabiendo, y que si continuamos en una actitud así, pues vendrá castigo, vendrá juicio, porque tú eres un Dios justo. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si hasta aquí no hemos sido obedientes. Perdónanos si hasta aquí, Padre, nuestras vidas continuamente, Señor, se inclinan a lo malo. Y yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos ayude a poder obedecer, entender, captar correctamente tu preciosa palabra. Bendícenos, Señor, en esta noche. Bendícenos lo que falta de el resto de la semana. Estamos en tus manos, Señor. Guíanos a comprender, guíanos a hacer bien las cosas. Gracias por todo, y también te ruego que bendigas los diezmos, las ofrendas que han de levantarse en esta noche, que bendigas la economía de cada hogar, que bendigas la fidelidad de cada uno de tus hijos y el reconocer que todo proviene de ti, todo don perfecto, toda dádiva, toda bendición viene del Padre de las luces, que eres tú. Bendice nuestra economía y gracias por los trabajos que nos permites tener. Ayúdanos a valorar y a cuidar lo que tú nos das a través de este reconocimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.